en un patio polvoriento a las afueras de Tijuana, donde el sol del verano mexicano quemaba la tierra reseca hasta volverla un mosaico de grietas, nació una camada de cachorros Bull Terrier. El calor era sofocante, un manto invisible que pesaba sobre todo. Las matas de hierba seca que crujían bajo las botas, las láminas oxidadas del cobertizo que vibraban con el viento caliente, y la madre de los cachorros, una perra flaca de pelaje blanco sucio, y ojos fieros que brillaban con una mezcla de agotamiento y orgullo. Sus costillas se marcaban bajo la piel mientras lamía a sus pequeños, protegiéndolos del mundo cruel que los esperaba. El criador, Carlos Ramírez, observaba desde la sombra del cobertizo, con un cigarro colgando entre sus labios agrietados. Era un hombre de rostro endurecido, con manos callosas marcadas por años de trabajo rudo y una vida de decisiones sombrías. No estaba allí por amor a los animales. Su negocio era el mundo clandestino de las peleas de perros, un submundo brutal donde la sangre era moneda y la fuerza, el único dios. Inspeccionó a los cachorros con una mirada fría y calculadora, buscando al que destacara entre los demás. Sus ojos se detuvieron en el más pequeño de la camada. Era un cachorro compacto, de pelaje blanco como la cal del desierto, con una chispa de determinación en sus ojos oscuros que no pasó desapercibida. Carlos lo levantó con rudeza, palpando su cuerpo sólido y sintiendo el latido firme de su corazón bajo sus dedos ásperos. Murmuró entre dientes, su voz ronca por el tabaco y el tequila barato. Este será mi campeón. El cachorro, al que Carlos nombró Toro, fue arrancado de su madre a las pocas semanas de vida. Sus pequeños aullidos resonaron en el aire seco mientras lo encerraban en un corral improvisado de madera podrida y alambre oxidado. Un espacio estrecho y sucio donde la luz apenas se colaba entre las rendijas. El suelo estaba cubierto de tierra apelmazada y excrementos, y el olor a sudor rancio impregnaba cada rincón. Toro buscaba el calor de su madre, el aroma dulce de su leche, pero solo encontraba el frío de las sombras y el eco lejano de los ladridos de otros perros. Su dieta consistía en sobras podridas mezcladas con suplementos baratos que Carlos compraba en el mercado negro, una pasta grumosa que le daban para engrosar sus músculos antes de tiempo. A los 2 meses, su entrenamiento comenzó. Carlos no conocía la ternura. Para él los perros eran herramientas, no seres vivos. Usaba métodos brutales para moldear a Toro en un luchador implacable. Lo obligaba a correr en una vieja cinta de andar hasta que sus patas cortas temblaban de agotamiento y el jadeo le rasgaba la garganta. Lo ataba a pesas oxidadas que debía arrastrar por el patio bajo el sol inclemente, el metal chirriando contra la tierra mientras el sudor empapaba su pelaje. Lo enfrentaba a perros mayores en sesiones de práctica, donde las mordidas dejaban marcas sangrantes en su piel joven. Cada error se castigaba con gritos que resonaban como truenos o golpes que lo hacían retroceder con un gemido. Toro aprendió rápido que la obediencia era su única forma de evitar el dolor, y con cada lección un pedazo de su espíritu se apagaba. A pesar de la crueldad, Toro crecía fuerte. Su cuerpo blanco se llenaba de músculos definidos, un contraste brutal con las cicatrices que comenzaban a surcar su piel antes de tiempo. Sus orejas, cortadas toscamente por Carlos para darle apariencia de luchador, se alzaban alertas y sus ojos, alguna vez llenos de curiosidad infantil, ahora reflejaban un brillo apagado, un eco de la vida que le habían robado. Pero en los rincones más profundos de su mente, Toro aún guardaba recuerdos fugaces. El calor del cuerpo de su madre, el roce juguetón de sus hermanos, el olor a tierra húmeda después de una rara lluvia. Eran destellos de un mundo perdido, aplastados por la realidad de su encierro. Carlos Ramírez no siempre había sido así. Décadas atrás había sido un joven soñador en un pueblo olvidado de Sinaloa, con manos hábiles para reparar motores y una sonrisa fácil que desarmaba a cualquiera. Pero la vida tiene formas de torcer los caminos. La muerte de su padre lo dejó a cargo de una familia que apenas sobrevivía, y las deudas lo empujaron a buscar dinero rápido. Así llegó a las peleas de perros, primero como espectador, luego como apostador,
y finalmente como criador. Lo que empezó como una forma de pagar las cuentas se convirtió en su identidad. El hombre que una vez soñó con abrir un taller mecánico ahora vivía para el rugido de la multitud y el tintineo de las monedas. Sin embargo, no era solo el dinero lo que lo mantenía en ese mundo. Había algo más oscuro en Carlos, una necesidad de control que lo consumía. Criar perros como Toro y verlos triunfar en el ring le daba una sensación de poder que no encontraba en ningún otro lugar. Pero también había momentos de duda, fugaces y enterrados bajo capas de arrogancia. A veces, al mirar a Toro desplomado tras un entrenamiento, sentía un pinchazo de algo que no podía nombrar. Culpa, remordimiento, lo ahogaba con tequila y lo olvidaba al amanecer. Carlos vivía en una zona rural a las afueras de Tijuana, un lugar de casas dispersas y caminos sin pavimentar donde el polvo se levantaba en nubes con cada ráfaga de viento. Los vecinos, si es que podían llamarse así, mantenían la distancia. Sabían lo que ocurría en el cobertizo destartalado detrás de su propiedad, pero el miedo o la indiferencia los mantenía callados. Allí, Carlos perfeccionaba a sus perros y Toro era su proyecto estrella. Pasaba horas al día en rutinas agotadoras. Lo colgaban de un neumático viejo para fortalecer sus mandíbulas hasta que el caucho crujía bajo su agarre. Lo hacían pelear contra sacos rellenos de arena que se desgarraban con cada embestida, y lo enfrentaban a otros perros en combates que dejaban el aire cargado de gruñidos y sangre. Carlos creía que el miedo era el mejor maestro. A los 6 meses, Toro ya entendía que su supervivencia dependía de complacer a su amo. Pero en los momentos de quietud, cuando el sol se ponía y el silencio caía sobre el patio, Toro se tumbaba en el suelo polvoriento y cerraba los ojos. Soñaba con correr libre por los campos, sentir la brisa en su pelaje y jugar sin temor a un castigo. Esos sueños eran frágiles, destrozados por el sonido de las botas de Carlos al acercarse. A los 10 meses, Carlos decidió que Toro estaba listo para su debut. Lo cargó en la parte trasera de una camioneta vieja, un armatoste oxidado que apestaba a gasolina y metal recalentado. El viaje fue largo, por caminos llenos de baches que hacían temblar las jaulas improvisadas donde Toro y otros perros viajaban hacinados. El hedor del miedo se mezclaba con el polvo que se colaba por las rendijas y los ladridos esporádicos rompían el zumbido del motor. Llegaron a un almacén abandonado en el borde de la ciudad, un lugar que olía a sudor, sangre y cerveza rancia. Las paredes de concreto estaban manchadas de humedad y grafitis ilegibles, y el suelo de tierra estaba salpicado de marcas oscuras que contaban historias de batallas pasadas. Afuera, el rumor de Tijuana seguía su curso. El claxon de los autos, los gritos de los vendedores ambulantes, el eco lejano de una ranchera en una radio mal sintonizada. Pero dentro del almacén, el mundo era otro. Los perros ladraban desde jaulas oxidadas alineadas contra las paredes, sus ojos brillando con una mezcla de furia y terror. Los hombres, una mezcla de apostadores, criadores y curiosos, gritaban apuestas y se empujaban en un frenesí de anticipación, el aire cargado de humo y tensión. Carlos arrastró a Toro hasta una jaula pequeña en un rincón, dejándolo allí mientras preparaba todo. El cachorro, ahora un joven perro musculoso, temblaba ligeramente, no por el frío, sino por la electricidad que flotaba en el ambiente. Sabía lo que venía, lo había aprendido en los entrenamientos, pero nada lo preparó para la brutalidad de una pelea real. La primera pelea de Toro fue contra un mestizo más grande, un perro con cicatrices que hablaban de años en el ring. Cuando soltaron a los contendientes, el aire se llenó de gruñidos y el sonido seco de cuerpos chocando. El mestizo atacó con ferocidad, pero Toro, impulsado por el miedo y la adrenalina, esquivó con agilidad y respondió con mordidas precisas. Sus mandíbulas, endurecidas por meses de entrenamiento, se cerraban con una fuerza que arrancaba gemidos de su oponente.
La pelea fue un torbellino de polvo, sangre y violencia, agotadora en cada segundo. Al final, Toro salió victorioso, su pelaje blanco teñido de rojo y su respiración entrecortada resonando en el silencio que siguió. Carlos estaba eufórico. Levantó a Toro en el aire como un trofeo, su risa cortando el rugido de la multitud. Los billetes cambiaban de manos y las palmadas en la espalda llovían sobre él. Para Toro, sin embargo, no había alegría. Solo sentía el dolor punzante de sus heridas, el ardor de los cortes en sus flancos y el peso de saber que esto era solo el comienzo. Durante los meses siguientes, Toro se convirtió en una leyenda en el circuito de peleas de Tijuana. Carlos lo llevaba de un almacén a otro, a veces a patios traseros en barrios olvidados donde las peleas se organizaban bajo la luz temblorosa de lámparas improvisadas. El sonido de las apuestas, los ladridos y el choque de cuerpos se volvió la banda sonora de su vida. Toro era rápido, fuerte y astuto, una máquina de combate que rara vez fallaba. Enfrentaba a perros cada vez más feroces, un pitbull con ojos inyectados de furia, un dogo argentino que pesaba el doble que él, un mestizo flaco pero despiadado que peleaba como si no tuviera nada que perder. Cada victoria añadía una muesca a su reputación, pero también a su cuerpo. Los cortes en las orejas se multiplicaban, las costillas magulladas dolían con cada respiración, y las noches en el corral eran un tormento de frío y soledad. El cachorro juguetón que una vez había sido estaba enterrado bajo capas de dolor y obediencia ciega. Sin embargo, no todas las peleas eran iguales. En una ocasión, Toro enfrentó a otro Bull Terrier, un perro joven llamado Rayo, propiedad de un criador rival. Rayo era más pequeño, pero sus ojos brillaban con una ferocidad salvaje. Durante el combate, Toro sintió algo extraño. No quería pelear. Rayo le recordaba a él mismo, a cómo había sido antes de que la vida lo convirtiera en lo que era. Pero no había opción. La pelea era inevitable. Toro ganó, dejando a Rayo herido en el suelo, y al verlo allí, algo dentro de él se quebró un poco más. Carlos, ajeno a los tormentos internos de Toro, solo veía ganancias, pero su relación con el perro comenzó a cambiar. Al principio, lo trataba con un orgullo casi paternal, pero con cada victoria su exigencia crecía. Los castigos se volvían más duros, las sesiones de entrenamiento más largas. Toro ya no era solo un perro, era una inversión, y Carlos no toleraba imperfecciones. Todo cambió en una noche de invierno, cuando el aire helado se colaba por las rendijas del almacén y el aliento de los espectadores formaba nubes en la penumbra. Carlos emparejó a Toro contra un perro monstruoso, un animal con fama de no dejar rivales con vida. Lo llamaban el Diablo, un mastín cruzado con algo aún más feroz, con mandíbulas como trampas de acero y un cuerpo cubierto de cicatrices como medallas. La pelea fue un espectáculo de brutalidad desde el primer segundo. Toro luchó con todo lo que tenía, esquivando y mordiendo con la precisión que había perfeccionado. Pero el Diablo era implacable. Sus garras lo desgarraron, sus dientes encontraron carne, y al final, Toro cayó al suelo, derrotado. Su cuerpo estaba roto, sangraba por múltiples heridas, y apenas podía mover una pata. Carlos estaba fuera de sí, había apostado una fortuna por Toro, convencido de su invencibilidad, y perdió todo. Arrastró al perro herido fuera del ring, pateándolo mientras lo insultaba. «¡Inútil!», gritó, su voz resonando sobre los abucheos de la multitud. «¡No vales nada!». Lo arrojó al corral sin limpiarle las heridas ni ofrecerle agua, dejándolo tirado en el suelo frío. Durante días, Toro yació allí, sus cortes infectándose, la fiebre consumiéndolo. El dolor era constante, un latido sordo que lo mantenía al borde del delirio. Carlos no lo ayudó, lo dejó sufrir, convencido de que el perro ya no le servía. En su agonía, Toro soñaba con su madre. Veía su pelaje blanco, sentía el calor de su cuerpo y escuchaba el suave murmullo de sus hermanos acurrucados a su lado. Eran visiones borrosas.
destellos de un pasado que apenas recordaba, pero le daban un extraño consuelo. Al despertar, solo encontraba el hedor del corral y el sonido de su propia respiración débil. Cuando Toro finalmente mostró signos de recuperación, cojeando pero vivo, Carlos tomó una decisión cruel. Lo pondría en una última pelea, un combate diseñado para que muriera. Era una forma de sacarle provecho una vez más. Apostarían contra él, y su muerte sería el espectáculo final. Si no puedes ganar, al menos sirve para algo, gruñó Carlos mientras lo arrastraba de nuevo a la camioneta. La noche del combate, el almacén estaba lleno. El aire estaba cargado de humo, gritos y el olor metálico de la sangre seca. Toro, débil y cojeando, fue forzado al ring una vez más. Su oponente era otro gigante, un perro con mandíbulas como sierras y un historial de victorias aplastantes. La pelea comenzó y Toro apenas podía mantenerse en pie. Cada golpe lo hacía tambalearse. Cada mordida lo acercaba más a la muerte. La multitud rugía, ansiosa por el desenlace fatal, y Carlos observaba desde un rincón, con una sonrisa torcida y un fajo de billetes en la mano. Pero justo cuando el final parecía inevitable, las puertas del almacén se abrieron con un estruendo. La policía irrumpió, armas en mano, gritando órdenes que cortaron el caos como un cuchillo. ¡Todos al suelo! ¡Manos donde podamos verlas! Los apostadores corrieron en todas direcciones, tropezando unos con otros en su desesperación por escapar, pero muchos fueron atrapados entre el tumulto. Entre los oficiales estaba Sofía Morales, una joven policía de mirada intensa y cabello recogido en una coleta apretada. Había pasado meses infiltrada en el circuito, recolectando pruebas, soportando noches de insomnio y el peso de ver tanta crueldad. Esta redada era su victoria, pero también su prueba final. Sofía vio a Toro en el ring, un bulto blanco y ensangrentado que apenas respiraba. El otro perro ya había sido retirado, y el silencio que siguió a la pelea era ensordecedor. Corrió hacia él, apartando a los hombres que huían, sus botas resonando contra el suelo de tierra. «¡Pobrecito!», susurró, arrodillándose a su lado. Sus manos temblaron mientras acariciaba su cabeza, sintiendo el calor de la sangre fresca que manchaba sus dedos. Los ojos de Toro, nublados por el dolor, se encontraron con los de ella y por un instante pareció reconocerla. «No te dejaré aquí», prometió, su voz quebrándose. Sofía Morales no era una policía cualquiera. Había crecido en las calles de Tijuana, hija de una madre soltera que trabajaba turnos interminables en una maquiladora. Desde niña, había visto la dureza de la vida. Los perros callejeros buscando comida entre la basura, los niños que vendían chicles en los cruceros, las noticias de violencia que nunca parecían acabar. Se unió a la policía con un idealismo que muchos llamaban ingenuo, decidida a marcar una diferencia. Desmantelar la red de peleas de perros se había convertido en su obsesión, no solo por justicia, sino por una empatía profunda hacia los animales atrapados en ese infierno. Envolvió a Toro en su chaqueta, ignorando las manchas de sangre que se extendían por la tela, y lo llevó a una clínica veterinaria de emergencia. Los médicos trabajaron toda la noche para salvarlo. Suturaron sus heridas con manos expertas, le dieron antibióticos para combatir la infección y lo estabilizaron con sueros. El veterinario, un hombre mayor con gafas deslizándose por la nariz, fue honesto con Sofía. Físicamente puede recuperarse, pero su mente, eso llevará tiempo. Este perro ha visto demasiado. Está roto por dentro. Sofía no se rindió. Llevó a Toro a su pequeño apartamento en el centro de Tijuana, un espacio modesto con paredes de pintura descascarada y un balcón que daba a una calle ruidosa. Al principio, Toro era una sombra de sí mismo. Gruñía si ella se acercaba demasiado, se escondía bajo la mesa del comedor y temblaba ante cualquier ruido fuerte. El claxon de un auto, el golpe de una puerta, el ladrido de un perro lejano.
Sofía sabía que la confianza no llegaría rápido. Le hablaba en voz baja, con un tono suave que contrastaba con el caos de su vida anterior. Le dejaba trozos de pollo cocido cerca de su escondite, sin forzarlo a acercarse, y pasaba horas sentada en el suelo, leyendo un libro o simplemente estando presente. Pasaron semanas, luego meses. Poco a poco, Toro comenzó a cambiar. Empezó a seguirla con la mirada, sus ojos oscuros observándola desde las sombras. Aceptaba las caricias sin retroceder, y una noche se acercó por primera vez y apoyó la cabeza en su regazo. Fue un gesto pequeño, pero para Sofía fue monumental. Sonrió con lágrimas en los ojos. «Vamos progresando, ¿verdad, pequeño?». Mientras Toro sanaba, Carlos Ramírez no se quedó de brazos cruzados. La redada le había costado todo, su dinero, su reputación y lo peor, su orgullo. Fue arrestado esa noche, pero salió bajo fianza gracias a contactos turbios en la ciudad. Al enterarse de que Toro había sobrevivido y estaba con una policía, su furia se encendió. Para él, Toro no era solo un perro. Era una extensión de su poder, y perderlo era una afrenta personal. Decidió recuperarlo, o al menos vengarse de la mujer que lo había arruinado. Carlos comenzó a vigilar a Sofía desde lejos, siguiendo sus movimientos con la paciencia de un depredador. Sabía dónde vivía, conocía sus horarios. Planeó un ataque, reclutando a 3 hombres de su confianza, matones del bajo mundo que no hacían preguntas si el pago era bueno. «Quiero a mi perro de vuelta», les dijo, su voz temblando de rabia. «Y si no puedo tenerlo, esa mujer pagará». El vínculo entre Toro y Sofía se solidificó una tarde en un parque cerca de su casa. Era un espacio verde rodeado de jacarandas, con niños jugando y vendedores ofreciendo elotes asados. Sofía paseaba a Toro con una correa larga, disfrutando de un raro momento de calma. El sol pintaba sombras largas en la hierba y por primera vez Toro parecía relajado, olfateando el suelo con una curiosidad que ella no había visto antes. De pronto, 3 hombres se acercaron desde un sendero lateral. Sus pasos eran rápidos, sus miradas hostiles, y uno de ellos llevaba un cuchillo que brillaba bajo la luz del atardecer. Eran los hombres de Carlos enviados para cumplir su venganza. «Dame al perro», gruñó el líder, un tipo corpulento con una cicatriz cruzándole la mejilla. «O te cortamos a ti primero». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, Toro se interpuso entre ella y los atacantes. Sus ladridos resonaron en el aire, profundos y feroces, un sonido que parecía surgir de lo más hondo de su ser. Su cuerpo se tensó, los músculos que una vez lo hicieron un campeón ahora listos para proteger. Los hombres dudaron, sorprendidos por la intensidad del perro. El líder dio un paso adelante, alzando el cuchillo, pero Toro avanzó con un gruñido que helaba la sangre. Los niños en el parque dejaron de jugar, los vendedores se giraron a mirar y el tiempo pareció detenerse. Finalmente, los hombres retrocedieron, murmurando maldiciones mientras se perdían entre los árboles. Sofía estaba temblando, pero ilesa. Se arrodilló junto a Toro, abrazándolo con fuerza mientras su corazón latía desbocado. «Me salvaste», susurró, su voz quebrada por la emoción. Toro lamió su mano, y por primera vez sus ojos mostraron algo más que miedo, lealtad, amor, una chispa de lo que había sido antes de la crueldad. Desde ese día, Toro y Sofía fueron inseparables. El perro había encontrado un nuevo propósito: proteger a la mujer que lo había salvado de la oscuridad. Sofía, por su parte, le dio a Toro el hogar que nunca había tenido, un refugio lleno de amor, comida caliente y paseos bajo el sol. Juntos sanaron heridas visibles e invisibles. Las cicatrices de Toro se desvanecieron con el tiempo, cubiertas por un pelaje que volvía a brillar blanco. Los temblores cesaron, reemplazados por una calma que se reflejaba en su forma de dormir, acurrucado junto a la cama de Sofía. Carlos intentó acercarse de nuevo,
Pero Sofía lo enfrentó con la fuerza de una mujer que ya no temía. Lo denunció con las pruebas que aún guardaba de la redada, y esta vez no hubo fianza que lo salvara. Fue enviado a prisión. Y con él se fue la última sombra del pasado de Toro. Los días se convirtieron en años. Toro y Sofía paseaban por las calles de Tijuana, bajo el sol ardiente y las sombras frescas de los edificios. Él corría tras una pelota con una alegría infantil que había recuperado, y ella lo miraba con una sonrisa que hablaba de paz. Toro ya no era un perro de pelea. Era un compañero, un guardián, un amigo, y Sofía sabía que, al rescatarlo, también se había salvado a sí misma. En el caos de Tijuana, entre el polvo y los sueños rotos, encontraron algo que el mundo les había negado por tanto tiempo. Un hogar, un propósito y la certeza de que el amor podía sanar incluso las heridas más profundas.